Cuesta creer lo que se puede cambiar de opinión en pocos meses, semanas e incluso días. Pues en este canal hemos hablado en varios vídeos de la situación de los diferentes proyectos de tranvía y tren tram en Cataluña, que han pasado por todas las fases posibles, planes y estudios, apuesta en firme y descarte casi total hace poco. Sin embargo, como diría un popular personaje de una conocida serie de televisión, ha habido un giro dramático de los acontecimientos y ahora el Govern de Salvador Illa y Silvia Paneque en territorio vuelven a dar un giro de 180 grados y a anunciar que apostará por el tranvía y tren tram como modelo de transporte en diferentes puntos de Cataluña. Un nuevo cambio de planes que te cuento en este vídeo. El titular es cuando menos llamativo. Los sistemas de trenes tranvía o tren tram serán el eje de la futura red de infraestructuras del transporte de viajeros en Cataluña, una estrategia que se coordinará con el Plan de Servicios Ferroviarios, ahora en redacción, y que pretende dar a lo largo de esta legislatura diferentes impulsos a los proyectos de los que ya hemos hablado en el canal en varios vídeos, e incluso dos entrevistas, que parecían muertos y enterrados casi antes de ayer por los mismos responsables que ahora parecen apostar decididamente por ellos. La Generalitat de Cataluña ha anunciado una estrategia para definir actuaciones para la futura red de infraestructuras del transporte colectivo de viajeros en todo el territorio, basada fundamentalmente en el desarrollo de la red de trenes tranvía, coordinada con el Plan de Servicios Ferroviarios que se encuentra en redacción y donde desde el gobierno autonómico se impulsará la planificación de una nueva red tranviaria y de trenes tranvía a través de una estrategia basada tanto en estudios ya encargados por el Ejecutivo anterior, como en otros estudios complementarios realizados por el actual, según expuso la semana pasada la propia consejera de Territorio, Silvia Paneque, en su intervención en el Parlamento. Un giro de 180 grados sobre las noticias que se venían dejando caer en las últimas semanas y que o bien se ha debido a que dichos rumores no eran correctos, o bien se ha rectificado ante la oposición considerable que empezaba a encontrarse en muchos de esos lugares. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Las propuestas serán acordadas con las administraciones locales y las entidades promotoras del transporte público y de las redes tranviarias catalanas y se incorporarán en el nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña y en el Planeamiento Territorial General para garantizar los pasos necesarios y las reservas de suelo, que deben incluirse en los planeamientos urbanísticos. Unas redes que engloban a muchos puntos de la región, con unos proyectos más avanzados y asentados y en otros en fases más primarias, pero que venían logrando un considerable respaldo y donde no se incluye la red del Camp de Tarragona al estar ya en fases muy avanzadas. Entre esas redes de tren tram previstas figura la de la comarca del Bages, que requerirá una inversión de 150 millones de euros y se estima que favorecerá la movilidad de 1,8 millones de usuarios al año con el ramal de Súria y Sallent. En la región de Terres de l'Ebre se valora la posibilidad de un recorrido en línea única por el cauce izquierdo del río Ebro, con una previsión de trabajo hasta el 2030. En las comarcas gerundenses, seguramente el proyecto más ambicioso en extensión, complejidad y coste, se encargarán estudios informativos del sistema urbano tranviario de Girona, Montilivi, Fontallau y Sarrià de Ter hasta Banyoles. Caso aparte es el llamado Ferrocarril del Pirineo, donde se analiza la viabilidad de un nuevo servicio ferroviario entre Barcelona y Andorra y en el interior del Alt Pirineu entre Andorra, la Seu d'Urgell y la Cerdaña. Proyecto muy especial, dada la orografía y características de esa zona, y que abordamos al detalle en un vídeo del canal. Esta estrategia también se coordinará con el Plan de Servicios Ferroviarios en redacción, que definirá las propuestas de servicios de trenes en las diferentes líneas ferroviarias, recorridos o frecuencias, y con la planificación del transporte de viajeros por carretera para reforzar la intermodalidad con servicios de buses que puedan paliar la situación actual. El Govern se ha emplazado a definir conjuntamente con las administraciones locales las propuestas mediante varias sesiones de trabajo en un plazo de 4 meses, por lo que estamos obligados a seguirle la pista y esos posibles avances en un giro más que prometedor, aunque con toda la prudencia posible.
Caso aparte es el tranvía por la Diagonal de Barcelona, donde recientemente conocimos que se ha fijado nueva fecha para su posible conclusión, 2031, los 2,8 kilómetros finales, y donde ya se maneja un presupuesto de 284 millones de euros, y donde recientemente conocíamos que el Ejecutivo encabezado por Jaume Collboni pretende relanzar mediante la aprobación de un único concurso en lugar de dividirlo por fases y tramos, para acelerarlo lo máximo posible, y donde todo indica que se apostará por la tecnología soterrada que ya podemos ver en el tramo inaugurado este mismo año entre Verdaguer y Glorias. Un calendario que, a pesar de la nueva fecha o disposición de ejecutarlo sin marcha atrás, se haría mayoritariamente en la próxima legislatura, por lo que aún habrá que ver si vuelve o no a tener la espada de Damocles sobre su cabeza, ya que recordemos que una de las medidas estrellas de Junts para la alcaldía de Barcelona en las últimas elecciones era tirar abajo este proyecto, y su candidato Xavier Trias fue el ganador de las elecciones, aunque no lograra la mayoría suficiente para ser alcalde, por lo que los nuevos plazos de este eternizado proyecto todavía lo deja lejos de consolidarlo lo suficiente. Seguiremos pendientes de las noticias que nos lleguen sobre estos proyectos y esperemos que no haya más giros de 90 o 180 grados, ya que a este paso nos vamos a marear. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.